En este nuevo video comenzamos a trabajar con las reglas de la probabilidad. En el primer caso será enfocándonos a la regla de la adición. Recordamos que la adición dice que la unión de la probabilidad de dos eventos es igual a la probabilidad de que ocurra el primer evento más la probabilidad que ocurra el segundo evento menos la probabilidad de la interacción de los dos eventos. Estos términos o estos conceptos ya los hemos visto en los videos anteriores. El primer ejemplo es el 3.5. Este problema tiene a la tabla 3.11 del libro, que es justamente la que está escrita ya en la hoja de cálculo. Se muestra la probabilidad de ocurrencia de seleccionar personal que esté o no esté capacitado de dos áreas distintas, del área de producción y del área administrativa de una organización. Observamos que al final se cumple que el 100% de la información está representada en esta tabla de probabilidad. Aplicando la regla de la adición, se debe de encontrar la probabilidad que se seleccione una persona no capacitada y que pertenezca al área de producción. También la probabilidad que se elija a alguien capacitado o que pertenezca al área administrativa. Esta información la escribiremos en la hoja de cálculo para tener los valores claros de lo que se tiene que buscar. Primero es entonces persona no capacitada o que sea de producción. Y después se está pidiendo la probabilidad que se elija a una persona capacitada o que sea administrativa. Esos son los dos cálculos que se tienen que realizar. Hay que escribir la notación matemática de la probabilidad que se está buscando para que después podamos estar haciendo las operaciones pertinentes. Para el primer caso, en notación matemática, estoy buscando la probabilidad de encontrar a una persona que no está capacitada o que esta persona también sea del área de producción. Lo vamos a establecer como una unión. Por cuestiones de simplicidad, yo escribo la U en el teclado, pero si observan en el libro, es un símbolo que se parece justamente a una U. Debo de seleccionar en primer lugar a la probabilidad del evento A, es decir, la probabilidad que una persona no esté capacitada, y esa probabilidad es de 0.18. Después se le tiene que sumar la probabilidad que la persona sea de producción. Para este caso, la probabilidad es 0.62. Y al final habrá de restarse la probabilidad de la interacción de ambos eventos. Es donde una persona no está capacitada, pero al mismo tiempo pertenece al área de producción, que es 0.05. El resultado en este caso da 0.75. Lo mismo tendremos que realizar en la segunda opción o en el segundo inciso que se desea calcular. Vamos a buscar la probabilidad que una persona esté capacitada o que pertenezca al área administrativa. Comenzamos con la probabilidad del primer evento, que es una persona capacitada. Le vamos a agregar la probabilidad del segundo evento, es que la persona pertenezca al área administrativa. Y se le restará la probabilidad que una persona esté capacitada y que sea del área administrativa, que es una probabilidad grande, 25%. El resultado final es 0.95. Las conclusiones que podemos dar para esta situación es que tenemos 75% de probabilidad, o la probabilidad es 0.75 de seleccionar una persona que no esté capacitada o que sea del área de producción, y es 95% de probabilidad seleccionar una persona que esté capacitada o que sea del área administrativa. Podemos avanzar ahora a la sección de los problemas de practicando lo aprendido. El primer problema es el ejercicio 3.13. Este ejercicio nos pide que regresemos a revisar la tabla 3.8, que es la tabla con la que ya hemos trabajado en problemas anteriores. Es la tabla que venimos utilizando desde el ejemplo 3.3. Ya habíamos hecho algunos cálculos adicionales en esa tabla, que son justamente estos que estoy seleccionando. Lo que yo voy a hacer para liberar ahí un poco de espacio y no invadir el espacio que ya ocupé para el ejercicio 3.7 será cortar estas celdas y pasarlas un poco más arriba. Y ahora sí, voy a poder poner acá las respuestas del ejercicio 3.13.
Las probabilidades que se están buscando es que, en primer lugar, haya una empresa que sea pequeña o grande. Y la segunda probabilidad que se va a calcular es una empresa que sea mediana o tenga atraso en el pago de los impuestos, que es justamente de lo que estaba hablando este ejemplo. Para el primer caso, que una empresa sea pequeña o grande, estaríamos buscando entonces la probabilidad que una empresa sea pequeña, la unión con el evento que sea una empresa de tamaño grande. Aquí le voy a poner la E, la Q y acá GR, por ejemplo, para hacer alusión a tamaño grande. ¿Cuáles son las operaciones que habría que hacer? Sumar la probabilidad de ambos eventos por individual y después restar la probabilidad de la interacción de estos. Primero, la probabilidad de seleccionar una empresa pequeña es 0,45. Le voy a sumar la probabilidad de seleccionar de todas las empresas a una empresa grande, que es 0,20. Y le voy a restar la interacción de ambas. Como en ningún punto de la tabla de probabilidad se cruzan estos dos valores o estos dos eventos, pues entonces prácticamente no hay nada que restar. El resultado que se tendría que escribir en el libro es 0,65. Significaría que tenemos 0,65 de probabilidad de seleccionar una empresa que sea pequeña o grande en esta muestra. Para el segundo inciso, que es el B, se nos pide la probabilidad que una empresa mediana, de seleccionar una empresa mediana o que tenga atraso en los pagos. Estamos buscando entonces la probabilidad de una empresa mediana y su unión con que tenga atraso en los pagos, que lo habíamos descrito anteriormente como sea con atraso. Vamos a empezar con la primera probabilidad, que es la probabilidad de seleccionar una empresa mediana. Hay que sumarle la probabilidad de seleccionar una empresa que tenga atrasos en los pagos. Y después, como aquí sí hay una interacción entre ambos eventos, entonces tiene que restar la probabilidad que una empresa mediana tenga atraso en el pago de los impuestos. El resultado para esta situación es 0,58. Las conclusiones que se tendrían que poner en el libro es que hay 0,65 de probabilidad de seleccionar una empresa que sea pequeña o que sea grande. Y también tenemos 58% de probabilidad de seleccionar una empresa que sea mediana o que tenga atraso en el pago de los impuestos. Avanzando al problema 3.14 del libro, nos pide que vayamos a revisar la información de la tabla 3.9, que es justamente la que habíamos trabajado en el ejercicio 3.8. Se piden de nueva cuenta el cálculo para dos probabilidades. El primero es que se seleccione un producto que sea del modelo PTR o que sea aceptado. Y la segunda es que se mande un producto a corrección o a segregado. Lo que realizaremos por acá será escribir que en esta celda vamos a empezar a calcular las respuestas para el ejercicio 3.14. El inciso A lo repetimos y es seleccionar un producto, modelo PTR o aceptado. Y para el otro inciso sería también un producto, pero que sea enviado a corrección o a segregados. Vamos a calcular las probabilidades. Estaré buscando la probabilidad de seleccionar un producto PTR y su unión con que el producto sea aceptado. Le voy a escribir simplemente la letra A. La primera probabilidad es la probabilidad de PTR, que sería 750 dividido entre 2180. Le tengo que sumar ahora la probabilidad de los productos aceptados, que son 115 sobre 2180. Y habrá que restar la interacción de ambas situaciones, que serían 40 productos que fueron enviados a corrección siendo PTR. Este valor 40 lo voy a dividir también entre el 2180. Y el resultado, que es lo que habrá de escribirse en el libro, es igual a 37,8. Significa que hay 37,8% de probabilidad de seleccionar un
producto que sea del modelo PTR o que haya sido aceptado. Para el inciso B estamos buscando la probabilidad de seleccionar un producto que haya sido enviado a corrección y su unión con que haya sido también enviado a segregados. Para esta ocasión lo que haremos es calcular la probabilidad de un producto enviado a corrección, que es 115 sobre 2180. Y después le tenemos que sumar la probabilidad de un producto segregado. Los segregados fueron 65 de 2180. Hay que restar la interacción de ambas situaciones o de ambos eventos, pero resulta ser que en este caso no tenemos la interacción porque el producto era enviado a corrección o bien era segregado. No había una relación entre ambas decisiones. Por tanto, no hay que restar al final nada. El resultado que obtenemos es 0.083. Significaría que hay apenas 8.3% de probabilidad de seleccionar un producto que haya sido enviado a corrección o a los productos segregados. Avanzando al problema 3.15, que ya es el último de esta sección, se nos pide regresar a revisar los datos de la tabla 3.10, que son justamente estos con la información que había proporcionado el departamento de calidad en una empresa. Se piden dos probabilidades, similar a los problemas que ya resolvimos en Excel. El primer inciso dice que hay que calcular la probabilidad de seleccionar una pieza que sea del molde A o que tenga disconformidad de ensamble. Lo que vamos a hacer es marcar acá en la tabla cuáles serán las probabilidades que nos interesen, para después ir y escribirlas en el lugar correcto. Primero la probabilidad del molde A. Esta probabilidad es 0.26. Y después sería la de disconformidad de ensamble. La disconformidad de ensamble es 0.44. Pero recordamos que en este caso, si hay interacción, habrá que restarla a la sumatoria que ya hemos marcado. Y esa resta va a ser de 0.12. Pasando al inciso B, tenemos la probabilidad que una pieza sea del molde B o C. O aparte, que sea una pieza con disconformidad de porosidad o de maquinado. Aquí se hace ya un poco más compleja la situación. ¿Cuáles son los valores que habremos de seleccionar para este caso? Esos podríamos marcarlos en un color anaranjado. Observen bien la tabla de datos. Primero, la probabilidad que una pieza sea del molde B o molde C, 0.39, o de molde C, que sería 0.35. Aparte, el inciso B dice que también pudiera ser una pieza con disconformidad de porosidad o de maquinado. La porosidad está en 0.28 y el maquinado está en 0.11. Son todos los valores totales que habría que seleccionar, pero ahora vienen todos los que se tendrían que restar. Es decir, aquellos puntos donde están ocurriendo interacciones entre los eventos bajo estudio. Por ejemplo, acá, el 0.11 es una interacción entre la porosidad y el molde B. El 0.10 es una de las interacciones que también interesan, porque es la interacción entre porosidad y molde C. La tercera interacción sería la que está aquí en el 0.02 porque corresponde al maquinado y al molde B. También acá la de 0.07 porque corresponde al molde C con maquinado. Hemos marcado todos los valores en la tabla de datos. Pasemos a la sección del problema 3.15, que es donde vamos a resolver. Una vez que ya estamos listos para escribir los resultados en el ejercicio 3.15, comenzaremos con la situación del inciso A. Aquí necesitamos la probabilidad de seleccionar una pieza que sea del molde A o que sea con disconformidad de ensamble. La operación a realizar es la probabilidad de seleccionar una pieza que provenga del molde A, que es 0.26, más la probabilidad de seleccionar una pieza que sea de disconformidad de ensamble. Esa probabilidad es 0.44. Y después hay que restar la interacción, que habría sido 0.12. El resultado es 0.58.
Significa que la probabilidad de seleccionar una pieza que sea del molde A o que tenga disconformidad de ensamble es de 58%. Para el caso del inciso B se extiende la probabilidad a buscar, porque aquí sería la probabilidad de que sea una pieza del molde B, del molde C, que tenga disconformidad de porosidad y adicionalmente que tenga disconformidad de maquinado. Ahora se va a realizar la sumatoria de los 4 eventos por individual. El primero sería para molde B 0.39, luego molde C que es 0.35, porosidad es 0.28 y maquinado es 0.11. Se van a ir restando las 4 interacciones que están existiendo entre estos 4 eventos diferentes. Se va a restar la primera interacción, que ya la habíamos marcado en la tabla de datos, 0.11. También se va a restar 0.10. Después habrá de restarse el 0.02 y finalmente 0.07, dándonos como resultado 0.83. Podemos decir al final que hay 83% de probabilidad de seleccionar una pieza que sea del molde B o del molde C y que aparte pueda tener disconformidad de porosidad o de maquinado.